Despacho 878 del 24, Comisiones de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación y Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, Ley, modifícase la Ley 4786, referida a la reparación integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de la masacre República de Cromañón. Se vota el texto a considerar. Para este segmento, labor parlamentaria acordó 3 minutos de exposición por bloque, más 1 minuto adicional por diputado para bloques con más de 5 integrantes. De conformidad con el listado de oradores, tiene la palabra el diputado Claudio Romero. Gracias, presidenta. Sé que están ingresando ahora justamente las víctimas, los sobrevivientes. Me gustaría que ya pudieran ingresar. Ahí están ingresando. Disculpe estos segundos, presidenta, pero me parece que sería justo que ellos pudieran escuchar este debate. Así que llegamos a la consideración de los expedientes que acaba de mencionar nuestro secretario parlamentario. Y a mí me toca por tercera vez abordar este tema en estos 7 años que llevo en la legislatura, porque siempre hubo una ley que fue por tiempos, por momentos, con vencimientos, con discusiones. Creo que siguen llegando. Y me parece que este año se comenzó un trabajo muy arduo, un trabajo donde muchos diputados, muchos asesores se vincularon, pero empezó, por eso creo que debemos decir que es un poco el éxito de estas personas que representan a otros, que están afuera, que acaban de ingresar, que son las asociaciones, que son las víctimas, que son los familiares, que día tras día han trabajado, han traído propuestas, hemos estado de acuerdo en algunas, en otras no, en unas más, en otras menos, pero sí con un gran respeto, con mucha sinceridad y militando lo que es la causa Cromañón. Cromañón es un tema sensible y complejo, pero para poder madurar como ciudad, como sociedad, no podemos esconderlo más debajo de la alfombra. Tenemos que sacarlo a la luz. Sacarlo a la luz es tratar de construir una ley como la que creo que estamos construyendo hoy, que no es una ley perfecta, que todas las leyes siempre empiezan de una manera, se modifican, se siguen modificando. Va a haber modificaciones en el transcurso de este debate, para eso estamos. Y es una ley que, como dije, no es perfecta y siempre es perfectible. Creo que acá tampoco termina el trabajo que hacen las organizaciones y las asociaciones. Y además quiero agradecer fundamentalmente a todos los bloques, a todos los diputados que se han involucrado, pero particularmente UCR Evolución a través de la diputada Parry, el diputado Suárez, en Unión por la Patria, la diputada Montenegro, el diputado Modarelli, la diputada Pilar Ramírez, que estuvimos hablando hasta hace un ratito, y todos los demás diputados, y perdón si me he olvidado de alguno. La conquista que me parece que es lógica dentro de las modificaciones que hemos logrado hasta ahora, y vuelvo a repetir que creo alguna modificación más va a haber con los oradores que me van a suceder. Es importante de haber construido la palabra masacre y haberla cambiado por la palabra tragedia, porque ayer un abogado me decía, tragedia es una cosa, pero masacre significa que hay un delito. Claro, no hubo un delito, hubo varios delitos. Y me parece que haber hecho en el artículo 1 esa diferencia
me parece que nos hace empezar a crecer como sociedad. Redefinimos el concepto de salud en el artículo 5, garantizando medicamentos gratuitos, más ágiles, asistencia en salud mental, que sabemos que es un problema bastante acuciante, y que tengan un acceso preferencial y también que tengan una atención en cuanto a aquellas personas que padecen de consumo problemático en todos los efectores públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Reformulamos el artículo 12, donde la asistencia económica, que sabemos que no es ningún tipo de reparación, es una asistencia nada más, asegurándola, como lo planteamos desde el 1 de marzo, como lo hemos hablado con el presidente de nuestro bloque, como lo hemos hablado con el Ejecutivo y como lo han propuesto todas las asociaciones y todos los legisladores, asegurándola que sea de carácter vitalicia, que me parece que era una injusticia no haberlo logrado hasta ahora, y que sea compatible con todos los programas que tenga la Ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente los de asistencia en el área de desarrollo humano y hábitat. Se agregó un artículo 12 bis para que todos aquellos familiares de víctimas fatales alcanzados por el artículo 2 y hayan perdido más de un familiar hasta el primer grado de parentesco perciban la asistencia para cada uno de ellos. Esa ciudad que muchas veces nos enorgullece, que decimos que los porteños, yo soy uno de ellos, que me encanta ser porteño, que cuando tenés la posibilidad de ir al interior te da el orgullo de vivir con una ciudad que es multicultural, multidiversa, que ha crecido. No nos enorgullecía en aquel entonces porque Cromañón es la prueba empírica, de que la desidia, por falta de previsión en el Estado, por un desinterés, por la seguridad de un todo, hemos llegado a esta masacre. Así que, sin más, pongo a consideración este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Manuela Turta. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que creo que esta es la vez que más me cuesta hablar en alguna sesión, aunque ya llevo varios años de diputada de la ciudad. Primero porque uno puede tratar de ponerse en los pies o en la carne o en la piel de los que pasaron por Cromañón, de los que sufrieron como víctimas o de los que tienen familiares o amigos fallecidos, pero nunca vamos a estar, ¿no?, en la piel de ellos. Personalmente yo tuve amigos en Keyvis, en un hecho similar que ocurrió unos años antes que Cromañón, en el que murieron 17 jóvenes también. Y entre lo que pasó en Keyvis y lo que pasó en Cromañón no se aprendió nada, ¿no? Pero bueno, creo que, como bien decía el diputado preopinante, este hecho, y pido disculpas porque me sale todo el tiempo la palabra tragedia, pero sé que es masacre, pero me cuesta hablar por eso también, porque cuando uno no estuvo en la piel o en los zapatos o en las zapatillas de los que estuvieron ahí, es difícil usar las palabras adecuadas, no equivocarse, y pido disculpas de antemano por eso. Pero como decía el diputado preopinante, creo que hoy venimos a saldar una deuda como diputados que, aunque no fuimos funcionarios en ese momento, ni fuimos diputados en ese momento, sí venimos a saldar una deuda que tenemos como funcionarios públicos en la actualidad. Y me alegra y quiero reconocer el trabajo de todos los bloques para podernos haber puesto de acuerdo sobre un proyecto de ley que, por supuesto, puede ser o podría haber sido mejor para las víctimas y sus familiares, pero que trató de contemplar muchas de las cuestiones que tuvimos en sucesiones reuniones desde nuestro interbloque con las distintas agrupaciones y que venimos teniendo hace varios meses con las distintas agrupaciones de víctimas y familiares de la masacre de Cromañón. Y entre esas quiero destacar que estamos agregando en este recinto 2 cláusulas transitorias. La primera, y la voy a leer, es que en un plazo de 2 años, a contar desde la promulgación de la ley que estamos votando hoy, podrán incorporarse como beneficiarios de la asistencia económica mediante certificación judicial correspondiente
de la que se desprenda su condición de damnificado en procesos judiciales iniciados con motivo de la masacre de República de Cromañón, conforme lo establezca la autoridad de aplicación. Y la cláusula transitoria segunda, que establece que en un plazo de 1 año, a contar desde la promulgación de la presente ley, podrán incorporarse como beneficiarios de la asistencia económica prevista en el artículo 12 de la Ley 4.786 y sus modificatorias, en las mismas condiciones que aquellas personas contempladas en el artículo 13 de dicha norma, quienes acrediten formar parte del programa de salud integral para damnificados de la tragedia de Cromañón, creado mediante el artículo 4 de la Ley 4.786, con fecha de ingreso anterior al 14 de agosto de 2024 inclusive. En ese sentido, quiero también, como bien dijo el diputado Romero, señalar que es un gran logro que este subsidio pase a ser vitalicio. Este era uno de los reclamos más importantes de las agrupaciones, que deje de funcionar con estas prórrogas permanentes y provisionales que ellos tanto repudiaban y que tenga un monto, un monto que se mejoró y una actualización económica que merecen, por supuesto, los sobrevivientes y sus familiares. A mí me parece que lo que estamos intentando hoy es reparar la ausencia del Estado, un Estado que fue ineficiente y que tenemos que asegurarnos que hacia adelante sea eficiente y mucho más humano y sensible para poder cuidar a todos los jóvenes que son ciudadanos de esta ciudad. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Victoria Montenegro. Muchas gracias, señora presidenta. Como planteaba la diputada propinante, siento lo mismo. Me resulta voy a intentar ordenar nuestra exposición porque la presencia de los sobrevivientes y los familiares de la masacre de Cromañón, por supuesto que nos moviliza y nos interpela. Sabemos perfectamente que no hay nada que repare lo que sucedió esa noche, no hay nada que pueda borrar lo que significó Cromañón en la vida y en las historias de todos ellos y también en nuestra sociedad. Pero sí quiero poner en valor que hacía mucho tiempo en esta legislatura no podíamos ponernos a trabajar justamente por una ley que intente reparar lo de Cromañón, la masacre de Cromañón, y sí poner en valor que muchos diputados y diputadas tuvieron la voluntad de trabajar para que hoy estemos en esta instancia. Lo que planteaban los diputados propinantes en cuanto a la no revictimización, ¿no? Que no tengan o no dependan todo el tiempo de volver a explicar la importancia que tenía el reconocimiento de la ley para poder intentar acompañar esas vidas, ¿no? Durante estos años nos ha tocado, desde mi bloque, acompañar a muchos y muchas, peregrinar también para poder hacer efectiva la atención médica, psicológica, lo que no se contempla o no se contemplaba, que tenía que ver con una infinidad de secuelas que dejó esa noche, y esta ley viene justamente a eso, ¿no? A que no tengan que ir, si se quiere, mendigando lo que es un derecho. Hubo un Estado que generó un daño y el Estado tiene la responsabilidad de reparar ese daño para con las víctimas. Por eso, como toda ley, es perfectible, seguramente no es todo lo que queríamos, pero se logró la incorporación de muchos y muchas que habían tardado muchos años en poder acercarse, justamente por el trauma que generan situaciones como la masacre de Cromañón, y que van a ser hoy incorporados. Es cierto que por la fecha algunos van a quedar afuera, es cierto también que hay un reclamo de las familias, de los hermanos, de las víctimas. Por eso digo, la ley es perfectible sin lugar a dudas, pero se logró un avance importante
que no los tiene revictimizándolos todos los años o cada tanto, a venir a explicarle a otros diputados, porque también es cierto, se fueron dando en estos años acuerdos y los movimientos que peleaban por esta ley tenían que venir a la legislatura y explicarle a los diputados por qué era importante, explicarnos a todos los diputados por qué era importante la ley. Y en el medio eso no avanzaba, entonces cambiaba la conformación del recinto y había que volver a explicarle a otros diputados por qué era importante la ley. Bueno, esta ley viene justamente a evitar eso. Viene a reparar a las víctimas y a 20 años de aquella masacre que ha marcado para siempre la historia de la ciudad de Buenos Aires y también la historia de la Argentina, es nuestro aporte, si se quiere, mínimo. Reitero, no hay nada, sabemos que no hay nada, absolutamente nada, que repare esas pérdidas, pero sí hay un Estado que decide, nosotros como legisladores queremos que el Estado lo reconozca, no lo revictimice, pueda garantizar la atención médica, la atención psicológica, el acompañamiento para todos aquellos que tienen también problemas de consumo, vinculados claramente a esta historia, el acompañamiento de las familias, el acompañamiento de aquellas familias que no han perdido un solo hijo, sino han perdido a 2 hijos y que no estaban incorporados en esta ley. Entonces, entiendo que es una ley que viene, primero que es de ustedes, porque son ustedes los que en estos 20 años nunca dejaron de luchar, y desde esta legislatura nosotros nos sentimos con esta posibilidad de intentar reparar semejante daño que significó la masacre de Cromañón. Por eso, agradecerle nuevamente a los bloques que pusieron toda su voluntad para poder llevar adelante este trabajo. Reitero, sabemos que falta, pero entendemos que es la mejor ley que pudimos construir juntos. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Mercedes Trimarchi. Muchas gracias. Bueno, también en primer lugar quiero saludar a las familias de las víctimas, a las sobrevivientes y a los sobrevivientes que están hoy acá, y también a miles que nos están siguiendo y que están esperando que esta legislatura vote la reparación integral vitalicia para todas las víctimas de Cromañón. Y si hoy llegamos acá, es gracias a la lucha incansable de cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Y en estos 20 años, con la movilización y con esa lucha incansable, logramos muchas cosas. En primer lugar, logramos que Chabán vaya preso. Chabán murió en la cárcel y fue preso. Y quizás las nuevas generaciones no saben quién era Chabán. Chabán era el dueño de ese boliche y, como se lo conocía, empresario de la noche. Y era el que pagaba las coimas a todos los funcionarios corruptos de la ciudad de Buenos Aires. Y que era el que habilitó que en un lugar que tiene una capacidad para 1000 personas, entren 3, 4, 5 veces más de la capacidad que tenía el lugar. Y eso fue corrupción. También en estos 20 años, con la movilización, con la lucha incansable de cada uno de los familiares, sobrevivientes y quienes acompañamos esa lucha, logramos que el jefe de gobierno de aquel entonces, Aníbal Ibarra, sea destituido por ser el responsable político de esa masacre. Y me permito en este momento nombrar a mi querida Mariana Márquez. Mariana Márquez era la mamá de Liz. Liz murió en Cromañón. Mariana, unos años después, murió de tristeza. Pero Mariana Márquez pudo gritarle en la cara a Aníbal Ibarra que era un cadáver político
y eso es lo que fue y lo que seguirá siendo para cada uno de nosotros y nosotras. También en estos 20 años logramos la expropiación del inmueble, y eso fue con la lucha. Tenemos que seguir peleando para que esa expropiación se concrete y que ese lugar se convierta en un verdadero sitio de la memoria. Y en estos 20 años también logramos, con la movilización y con la lucha, llegar hasta acá con este proyecto de ley, que por fin nombra lo que siempre dijimos: fue una masacre, no fue un accidente, no fue una tragedia, fue una masacre. Y el proyecto de ley dice que esta reparación tiene que ser vitalicia, porque el daño causado es para siempre. Y también se logra con este proyecto de ley la ampliación del padrón, que llega hasta agosto del 2024. Pero los familiares y las víctimas con quienes estuvimos trabajando en estos meses en la redacción exigen que sea hasta diciembre del 2024. Son 4 meses que les están negando del PRO y todos los aliados. Es inadmisible, es miserable. 4 meses. Entonces, como Generación Cromañón... Silencio, por favor. Continúe, diputada. Silencio, por favor. Gracias. Entonces, como Generación Cromañón, que muchos somos y que jamás vamos a olvidar aquella noche horrible del 30 de diciembre del 2004 que nos cambió la vida a todos, a todas, incluso 20 años después... Vamos a seguir acompañando esta lucha, vamos a estar el 30 de diciembre próximo movilizándonos y diciendo una vez más que a los pibes no los mató ni la bengala ni el rock and roll, los mató la corrupción. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Yamil Santoro. Cromañón fue una de las caras más visibles del daño que genera la corrupción. De hecho, es una historia que me tocó muy de cerca y falleció Nicolás Colnaghi, con quien me crié desde los 2 años, y a tal punto me marcó que fue uno de los grandes motores que me ha llevado a crear una fundación para luchar contra la corrupción que hoy en Argentina ha logrado enormes causas, enormes éxitos, muchos de ellos contra los que han amparado en esta misma legislatura al responsable de Cromañón, como fue Aníbal Ibarra. Porque vale mencionar que Aníbal Ibarra ocupó 8 años una banca en esta casa, lo hizo al amparo y al calor de un espacio político que hoy habla de reivindicación, que hoy habla de compensación, de reparación histórica. Fue abogado de Cristina Kirchner, por ejemplo, en la causa de encubrimiento con Irán. O sea, hay un espacio político que ha amparado a un corrupto asesino y que ahora viene a querer de alguna manera lavar las culpas, constituyendo un privilegio con un esquema llamado de reparación integral. Gracias. Ahora, no es para hacer demagogia, no es para caer en chicanas. Creo que estamos ante una situación definitivamente ingrata como legisladores. Lo cómodo y lo fácil es plantear que tiene que haber un subsidio vitalicio para personas que hayan sufrido nada más y nada menos que la muerte de un familiar, de un ser querido, en manos de la corrupción estatal. Sin embargo, existen los principios generales del derecho que plantean la responsabilidad del Estado y no hay motivos, en este caso, o el de la masacre de Once, o el de otros tantos casos de personas víctimas de la corrupción, que se tengan que estar constituyendo derechos vitalicios especiales de compensación. No es la manera en la que el Estado debe responder, o por lo menos creo, no se deben estar constituyendo derechos especiales para compensar este tipo de situaciones. Esto no implica de ninguna manera negar
lo importante y necesario que resulta el acompañamiento a aquellas personas que tengan secuelas en materia de salud mental, en materia, de asistencia de distinta índole. De ahí a considerar que pesa sobre la ciudadanía porteña una obligación vitalicia por la corrupción de un gobierno, de un espacio político determinado, hace 20 años, creo que es falsear o extremar los límites del derecho. Así que, sin perjuicio de exigir justicia y de luchar activamente por la justicia, y entendiendo que cada uno busca... Silencio, por favor, silencio, por favor. Quiero adelantar que no voy a estar acompañando esta ley. Silencio, por favor. Por supuesto que puedo hablar, por supuesto que puedo hablar. Por supuesto que puedo hablar porque estoy en representación de aquellos a quienes ustedes pretenden obligar. Así que para cerrar la posición, no vamos a estar acompañando este proyecto de ley por ser un privilegio ilegal. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, silencio por favor, tiene la palabra la diputada Andrea Datri. ¿Está bien? Gracias, señora presidenta. Entendemos la indignación de las familiares y los sobrevivientes, porque también nos indignan las palabras del diputado precedente. Lo que hoy se tratará aquí es un proyecto que, como han dicho distintas organizaciones que agrupan a familiares y sobrevivientes de la masacre de Cromañón, incorpora algunas de sus demandas, pero todavía deja fuera otras. Así que nadie se haga los rulos en este recinto, ni pretenda aplausos, que cada una de las medidas reparatorias que se conquistaron fueron arrancadas con la lucha persistente y sin claudicaciones de familiares y sobrevivientes que no dejaron ni un solo día de reclamar justicia, superando los escollos que le pusieron funcionarios, políticos e instituciones. Tuvieron que pasar 20 años para que oficialmente dejaran de mencionar aquella masacre como tragedia, como si hubiera sido un fatalismo, algo inevitable, cuando todos sabemos, y nos lo enseñaron las familias y los sobrevivientes, que no fue una bengala ni el rock and roll que a nuestros pibes los mató la corrupción. A ellos y a ellas y su lucha es a quienes hay que aplaudir. Por eso, esta banca no quiere agradecer a este poder legislativo que ha llegado por fin a un acuerdo después de 20 años. Le quiere decir gracias a ellos y a ellas, no a quienes hoy se dignan a hacer efectivas algunas de sus demandas, sino a los familiares y a los sobrevivientes, que como los familiares y los sobrevivientes de otras tragedias, de muchas otras masacres, demostraron que la justicia se consigue con la organización, la movilización y la lucha. Se consigue con el coraje de enfrentar a los distintos gobiernos sin dubitaciones, de enfrentar a un Estado que solo está presente para poner trabas, para proteger empresarios y proteger responsables políticos. Ahora, en este tiempo, cuando a la juventud pobre se la estigmatiza, se la condena de antemano por portación de cara, cuando se pretende bajar la edad de imputabilidad mientras 7 de cada 10 niños y adolescentes se encuentran bajo el nivel de la pobreza, cuando se promueve el individualismo y el sálvese quien pueda, tenemos que decir gracias a todos esos pibes y esas pibas que perdieron la vida porque entraron una y otra vez a rescatar a sus amigos, a los desconocidos que estaban atrapados en esa masacre. Ellas y ellos son un ejemplo y también lo son sus familias, porque les transmitieron esos valores de la solidaridad y de que nadie se salva solo. Son un ejemplo que nos conmueve profundamente en estos tiempos aún más, ejemplos que se agigantan. Esta banca y el Frente de Izquierda va a acompañar cada una de las decisiones y cada una de los reclamos que levanten los familiares y los sobrevivientes de Cromañón.
en cada lucha de nuestra juventud contra la represión policial, en defensa de la educación pública, contra la precarización laboral, por el derecho al ocio, por el derecho a la diversión, a disfrutar del arte y la cultura, seguiremos diciendo gracias. Gracias a los pibes y a las pibas de Cromañón y gritando bien fuerte, las pibas y los pibes de Cromañón presentes, ahora y siempre. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gabriel Solano. Gracias, presidenta. Es evidente que hoy es una sesión que en este punto específico es muy particular, que tenemos que llegar a los 20 años de esta masacre para que la legislatura intente, aunque de acuerdo al texto que está presentado no logre completamente, una reparación que difícilmente pueda llamarse de ese modo, porque creo que es también muy evidente pensar que a una madre, a un padre que perdió a su hija, a su hijo, o al hermano, un amigo, no existe una reparación posible en términos económicos. No existe. Eso no es así. Y lo que pasó hace 20 años fue un hecho que no es casual que la llamemos una masacre. Porque la matriz de lo que se puso en juego en ese momento fue una corrupción estructural por parte del Estado que abarcaba a un jefe de gobierno, que abarcaba a funcionarios públicos, que abarcaba a empresarios. Por eso, contrariamente a lo que dijo acá el diputado Yamil Santoro, contrariamente, cuando quiere presentar a los familiares o a los sobrevivientes de Cromañón como personas que viven acá a ver si buscan una especie de ventajismo, lo que corresponde a una reparación del Estado, porque el Estado fue responsable de Cromañón. ¿Se entiende? El Estado fue responsable de Cromañón. El gobierno fue responsable de Cromañón. Entonces la reparación por parte del gobierno y del Estado se corresponde con esa caracterización. No estamos hablando de un hecho entre particulares o privados, de ningún modo. Por Cromañón cayó un jefe de gobierno. Nunca cayó un jefe de gobierno de la ciudad, fue por Cromañón. Entonces, si fue por Cromañón que cayó un jefe de gobierno y se trató de un crimen organizado del poder político, ese poder político tiene la responsabilidad de tomar las medidas. Entonces está muy equivocado, insisto, el diputado que se opone a votar estos aspectos de la ley, insisto, como si fuera una verdadera reparación, cuando, insisto, no hablemos de reparación frente a un hecho de pérdida de vida de chicas y chicos de nuestra ciudad y de nuestro país. No puede ser de ningún modo. Ahora, ¿qué problema tenemos acá? ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Para ir al grano, porque muchas cosas que se dijeron la comparto, pero aquí hay un problema. Lo que pasó estos meses, hay dos formas de verlo. Una forma es decir, la legislatura trabajó todo lo que se ha escuchado. Otra forma de verlo, que es como yo la vi al menos, es que los familiares estuvieron y los sobrevivientes pateando despacho por despacho para tratar de que se le tenga en cuenta su opinión de un poder político del Estado, porque la legislatura es un poder político del Estado que no le tenía que haber pedido tanto, no tenía que haber reclamado tanto esfuerzo, y cuando tenemos que votar ahora, pareciera que queremos cercenar un poquito más. A ver, 4 meses, ¿de qué estamos hablando? Le pido lo siguiente, quiero ser claro, lo quiero decir claramente, porque muchos dicen, es la ley, es cierto que falta, es la ley posible. No, si es 4 meses, yo creo que lo podemos solucionar en esta misma sesión. ¿Se entiende? O sea, por 4 meses no puede ser. Entonces nosotros decimos lo siguiente, porque, digamos, iba a ser otra fecha, se presiona, se explica, se fundamenta, un mes más, otro mes más. No podemos estar retaseando con familiares que perdieron a sus hijos. No corresponde colocarlos en esa situación y no corresponde que la legislatura se coloque en esa situación. Lo que corresponde es que se atenga reclamo tal cual fue formulado, porque es justo, porque es concreto y siempre va a ser insuficiente en relación a la desgracia que ocurrió para ellos. Siempre lo va a hacer. Entonces,
Nosotros, si no se atiende, y lo digo en serio porque acá muchos bloques expresaron, que bueno, que lamentablemente ese punto, y quizás si sumamos las voluntades, logramos que sea como se está reclamando, es decir, que se cubra hasta diciembre de este año, para evitar esto, y de no ser así, los diputados y las diputadas del Frente de Izquierda vamos a pedir una votación en general y en particular, porque queremos enfatizar que lamentablemente, a pesar de una lucha tan fuerte, tan sistemática, tan triste en un sentido, pero tan valiente también que dio los familiares y sobrevivientes, la legislatura tiene muchos reclamos, pero no quiere reconocer el reclamo tal cual se formuló, que insisto, es justo, que es correcto y siempre insuficiente. Nada más y gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Inés Parry. Hola, muchas gracias, señora Presidente. Bueno, yo quiero agradecerles por este tiempo de lucha, que si bien los 20 años hemos llegado a una fecha icónica, después de tanto tiempo, y la verdad quiero reivindicar el trabajo que se han venido dando durante todos estos años en esto que muchas veces hablan y nos dicen otra vez la revictimización y cuando tenemos oportunidad de hablar más asiduamente, lamentablemente les decimos, el público se renueva, ¿no? Se hizo referencia de esto acá, porque la composición de la legislatura va cambiando. Pero la verdad que cuando iniciamos este año, tanto en las reuniones de seguimiento de la comisión especial que tiene esta legislatura, conformada, por supuesto, por los bloques mayoritarios de la cual soy miembro, también de la cual participan muchas de las organizaciones de quienes hoy los veo acá. Es inescindible no reconocer el trabajo que se ha dado el Ejecutivo y también la oportunidad que muchos de ustedes se han dado en entablar esa relación y ese vínculo, y quiero hacer nombre especialmente tanto a Belén Blasco como a Fabiana Pisano, que en principio pudieron generar ese puente que en diferentes administraciones no se habían podido dar. Y en ese sentido también llegamos acá después de una ley, la anterior, hago referencia, que se había quedado corta, ¿no? Y cuando entablamos los debates parlamentarios, cuando entablamos la discusión de un texto de ley, entendemos también que muchas veces hay márgenes de negociación que tenemos que ir cediendo. Entonces, lo que yo quiero reivindicar es que si bien hay muchos proyectos de ley que se pusieron en juego, también es cierto que la ley que hoy estamos trabajando es una ley construida por todos los bloques y también por las víctimas. Y en ese sentido, lo que quiero rescatar es que pensábamos en un principio que llegábamos a vitalicio, ¿no? A que esta asistencia y esta ley integral de reparación no iba a ser vitalicia. Y la verdad es que silencio, por favor, gracias. Hoy es vitalicia en ese reconocimiento y también sin condicionamientos, porque en un momento había un texto de ley que ponía condicionamientos a que esta reparación fuera vitalicia. Entonces, la verdad que hemos tenido conquistas, seguimos teniendo conquistas de la misma manera, porque yo los he visto peregrinar en las reuniones que hubo en la comisión especial de marco de seguimiento por la recomposición y la pérdida que tuvieron el año pasado fundamentalmente con la inflación. Y esto hoy estamos recomponiendo el número y no es una conquista nuestra, es una conquista de ustedes. Está claro que es una conquista de ustedes porque se dieron ese espacio de debate y también hicieron que nosotros escucháramos. En el mismo sentido,
la actualización automática para la cual trabajamos y que esté anclada y que no se siga perdiendo y que no pierdan con la inflación, de manera que si bien hoy no estamos viviendo un periodo inflacionario, vivimos en la Argentina, todos lo sabemos y no queremos que eso vuelva a suceder. Y por supuesto, cuando iniciamos la discusión y la creación o co-creación, vamos a decir, de la construcción de este texto de ley, también éramos incrédulos en poder generar la apertura de padrón. Y la realidad es que hoy tenemos una apertura de padrón en donde muchas de las víctimas que están atendiéndose en el sistema de salud no tienen ese beneficio económico y a partir de la sanción de esta ley, bueno, por supuesto van a poder tener acceso a esto. Yo, en este sentido, era escéptica, pero en el sentido de ser escéptica creo que ahí hay una conquista. Por supuesto, seguramente nos van a faltar algunas cosas que vamos a seguir trabajando y que el compromiso es seguir trabajando para que tengamos una ley integral de asistencia no regresiva como hemos conversado y como venimos conversando hasta ahora. La verdad que yo en este sentido creo que más allá de algunas diferencias que podamos llegar a tener, creo que tenemos condiciones... Silencio, por favor, silencio, por favor. Silencio, por favor. Tenemos condiciones para poder seguir en este trámite, tener una buena ley y, por supuesto, seguir trabajando para las cosas que nos faltan y que van a seguir faltando, pero también creo que el grueso del compromiso que nosotros hemos transitado durante estos años también lleva a poner la reivindicación y poner el ojo en que tenemos una asistencia vitalicia que es una base súper importante y que no pensábamos que íbamos a llegar a esto. Así que muchísimas gracias a todos. Obviamente nos vamos a ver seguramente en la comisión de seguimiento que quizá en un futuro no muy lejano esperemos que no sea necesaria, porque no va a ser necesaria, en definitiva, porque hay un montón de asistencia que ya está garantizada por ley y está claro que esta casa escucha cuáles son las necesidades de los distintos actores y cubrimos las demandas. Muchas gracias a todos. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Modarelli. Gracias, presidenta. En primer lugar, el reclamo de los familiares y de las víctimas uno no puede ni desoírlo ni tratar de plantear que, bueno, pero se logró lo posible. Nosotros estuvimos trabajando en este proyecto e intentando que sea el proyecto que presentaron las organizaciones. Obviamente queremos que la incorporación del programa de salud sea hasta la sanción de esta ley y le vamos a seguir pidiendo al oficialismo que reveamos este dictamen y que sea hasta la sanción de esta ley. Porque no sé realmente de cuántos pibes estamos hablando. Lo que tengo claro es que esta ley no es ni nuestra, ni del PRO, ni de los radicales, ni de la izquierda. Esta ley debería dar, después de 20 años, un mínimo de respeto a los sobrevivientes, a los familiares y sobre todo a las víctimas. Y cuando digo un mínimo de respeto, si hablamos que pasaron 20 años de Cromañón, estamos diciendo que la espalda que le dio no solo el Estado, sino... Sí, el Estado.
a toda esta generación, en algún punto después es lo que nos tiene que explicar por qué los jóvenes no creen en la política hoy, o por qué piensan que la política es lo que es. Porque a los jóvenes de hace 20 años, el resabio del Estado neoliberal, y miren que soy profundamente peronista y kirchnerista, pero me importa 3 carajos ser políticamente correcto. Creo que lo que hay que decir hoy tiene que ser cero mezquino, porque esperaba realmente grandeza de algunos diputados y venir a poner la especulación personal por sobre lo que estamos discutiendo me parece de una bajeza enorme realmente. Pues yo le puedo contar de los amigos, de los que se murieron, con los que milito que estuvieron en Cromañón, pero la autorreferencia es muy del vedetismo político. Y me parece que lo que tenemos que en algún momento darnos cuenta es que hace 20 años el Estado se llevó la vida de 194 pibes por la falta de controles, por pensar que ahí iban los negros, por pensar que ahí iban a buscar la muerte, por pensar lo que sea. La sociedad durante mucho tiempo también miró de espalda a lo que le pasó, y quizás porque eran de Matanza, de Lugano, de Matadero, eran los pobres, bueno, vaya a pasar. Pero ¿saben qué? Después de 20 años tuvimos esta vez la oportunidad de armar algo. Yo, la verdad, no estoy conforme. Y creo que sería lo lógico que le digamos a todos los que están acá que no estamos conformes con lo que vamos a votar hoy. No estamos conformes porque no solo queda gente afuera, sino porque tardamos 20 años en poder darnos cuenta que esto que vino siendo un parche, que esto que tardó incluso del 2004, 9, 11 años hasta el 2013, fue una respuesta tardía. Pero estamos acá, nosotros laburamos, nosotros nos hacemos cargo de lo que pudimos lograr y también damos la cara y le decimos a todos ustedes, no pudimos en la negociación llegar a incorporarlo, lo vamos a seguir pidiendo. Y lo pido ahora y seguramente si ahora no se pueda, o no se vote, o gane el no, mañana vamos a seguir pidiendo la incorporación. Y queremos que todos los sobrevivientes de la masacre de Cromañón tengan el reconocimiento que se merecen. Porque la verdad que lo que estamos decidiendo no es si son 10 más o 10 menos, es realmente qué respuesta estamos dando como Estado, es qué respuesta estamos dando como legislatura, es qué respuesta está dando esta casa, que fue la misma que destituyó Ibarra, bien destituido, y que después fue el gobierno que asumió después, también se encargó de dilatar muchísimo lo que pasó. Entonces, construyamos algo que realmente dé una respuesta por fuera de la especulación. Nosotros trabajamos por esta ley, nosotros vamos a acompañar esto, pero nosotros queremos que esto sea, en definitiva, para todos los sobrevivientes, para todas las víctimas, y que de una vez y para todas recoja los planteos. Lo dijimos en la comisión, no nos llena de orgullo decir llegamos hasta acá. Ni vamos a decir no pudimos hacer más, vamos a seguir haciendo. Ojalá que lo podamos rever y ojalá que votemos una ley donde finalmente esto sea un derecho garantizado al 100%. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Claudio Romero. Gracias, presidenta. Si no hay más oradores y habiendo leído la diputada Turte las incorporaciones, le pediría que pasemos a votar, por favor. No, si son las que están en el texto. Las incorporaciones son las que están en el texto. Diputado Romero, las incorporaciones son las que ya están en el texto. Las incorporaciones que... Silencio, por favor, para poder continuar. Sí. Las incorporaciones ya son las que están en el texto. Sí. Sí. En el texto a considerar. Sí. Sí, el diputado Solano tiene la palabra. Nosotros recordamos que habíamos pedido una votación en particular. ¿Con qué idea? Digo, para que quede claro. Nuestra idea es, ¿qué queremos votar en particular? Nosotros queremos votar en particular justamente el artículo que está siendo cuestionado para que se pueda abrir un debate y que este cuerpo se constituya en comisión y hoy mismo logremos dar lo que acá se reclama, que es que el padrón se habilite hasta la sesión de hoy.
Entonces, queremos que se vote en particular. Le pedimos realmente al resto de los diputados y diputadas presentes que reconsidere su posición. Estamos planteando un reclamo justo y que hoy mismo estas 10 personas que están siendo dejadas de lado podamos incorporarlas, aunque tardíamente lo podamos hacer hoy. Así que votar en particular y que el cuerpo luego se constituya en comisión. Pasamos a votar en general y en particular. Queda habilitada la votación. Sí, diputado. En particular. General y en particular. Sí, diputada Trimarchi. Silencio, por favor, porque la diputada Trimarchi está pidiendo la palabra y no logramos entender. Sí, puede aclarar cómo es el tema de la votación, porque nosotros solicitamos que se vote primero en general y después en particular, ya argumentamos, entonces creo que recién escuché que se vota en general y en particular todo junto. Si pueden aclarar eso, porque nosotros solicitamos que se vote primero en general y después en particular, porque queremos dejar señalado esta discrepancia que tenemos. Vamos a terminar de votar en general y en particular. Les pido a los diputados que faltan que emitan su voto y después, a solicitud del diputado Solano, va a tener la palabra. Se cierra la votación. Sobre un total de 57 votos emitidos, resultan afirmativos 56, negativos 1 y 0 abstenciones. Queda aprobada la ley. Tiene la palabra el diputado Gabriel Solano. Tiene la palabra el diputado Gabriel Solano. Que conste en actas que votamos los 3 diputados y diputadas del Frente de Izquierda a favor de la ley y nos vamos a abstener en la cláusula transitoria segunda. Gracias, diputado. Queda constancia de la aclaración de la abstención.